Un año bastante movido fue para la Bolsa de Comercio en Santiago. A la baja rentabilidad que ha mostrado la plaza capitalina se suman correcciones a la actividad bursátil luego del caso Cascadas. La reforma tributaria también fue tema central y lo seguirá siendo en 2015. Incluso hubo cambio de presidente luego de 25 años. Queremos analizar cómo fue 2014 para la plaza capitalina y precisamente nos acompaña quien la lidera desde el 28 de abril y hasta el año 2017. Hablamos de Juan Andrés Camus. Juan Andrés, muchas gracias por estar nuevamente en Agenda Económica. No, muchas gracias a ustedes, pues. Juan Andrés, desde abril usted lleva más o menos casi 7 meses al frente de la Bolsa de Comercio. ¿Qué es lo que muestra, por lo menos con cifra, el IPSA? Una rentabilidad de 3,28% al cierre del 23 de diciembre. ¿Hace un año flojo para la plaza capitalina? Bueno, sin duda, la tasa de crecimiento de los índices ha sido menos alta que lo que estábamos acostumbrados a ver en los últimos 4 años. Los volúmenes transados también han caído y hay un montón de razones que explican el que esto esté ocurriendo, ¿no es verdad? Una de ellas es la recomendación de la mayoría de los analistas internacionales de salir de los países emergentes en previsión de una caída de la tasa de crecimiento de China, ¿no es verdad? Una caída en los precios de los commodities, cosas que se han ido dando. En consecuencia, todo eso hace proyectar que la tasa de crecimiento también de estos países va a disminuir. Y como consecuencia de eso, la valoración de las empresas tiene directa correlación con las expectativas de crecimiento de las utilidades hacia adelante. Pero si la recomendación de salirse de los países emergentes, por ejemplo, fue para este año, igual el IPSA lleva con bajas tasas de rentabilidad desde hace 2, 3, 4 años. Entonces, ¿qué otro factor quizás hay más de fondo para que puedan explicar esta baja rentabilidad? A ver, yo creo que han habido años mejores y otros peores. Pero esta caída efectivamente la empezamos a observar a partir del año 2012, en que empieza este fenómeno a mirarse y a observarse en el horizonte. O sea que es parte de un proceso. O sea, la caída en los precios de los commodities es una cosa que viene ocurriendo hace algún tiempo. Y eso también lo demuestra el mismo hecho de lo que ha pasado con los fondos mutuos accionarios. Los fondos mutuos accionarios aquí en Chile sumaban una cifra cercana a los 5.000 millones de dólares en el año 2011 y hoy día están un poco menos de 1.000 millones de dólares. O sea, la gente se ha salido del mundo accionario por diversas razones. Y esas razones tienen que ver con esta indicación, ¿no es verdad?, de los mercados, pero también ha tenido que ver con una percepción de la gente de mayor aversión al riesgo. Aversión al riesgo, ¿qué proyectan para 2015? Teniendo en cuenta un dato concreto, Estados Unidos creció 5% en el tercer trimestre y ya asoma nuevamente como el principal motor de la economía mundial. Y si Estados Unidos está creciendo con cifras más sólidas, no hay que ser un mago para pensar que quizás gran parte de los fondos de las inversiones vuelvan nuevamente a Wall Street. Esto podría también jugar una mala pasada para el IPSA el próximo año. ¿Ustedes están viendo ese panorama? Eso obviamente que se va a observar. Yo creo que obviamente hay un movimiento de flujo hacia los Estados Unidos relativamente importante desde hace algún tiempo, y es por lejos la economía de los países desarrollados que está en mejor posición para enfrentar el futuro y poder crecer a tasas más atractivas. Así que sin duda que eso de alguna manera va a ocurrir. Se menciona, por ejemplo, que la Bolsa de Santiago está cara, con un ratio precio-utilidad en torno a 20,5 veces, bastante mayor que otros mercados de Latinoamérica y también mercados emergentes. ¿Está de acuerdo con esa apreciación? Sí, pero ese ha sido un fenómeno que ocurre desde hace mucho tiempo. O sea, en general, Chile ha tenido un premio en su valoración respecto del resto de los países emergentes. Y eso es un fenómeno que viene ocurriendo desde hace unos 15 años atrás. ¿Por qué cree también, por ejemplo, que están bajos volúmenes transados durante este año respecto a años anteriores? También hay que mirarlo con el tema de la desaceleración, con el tema de las bajas recomendaciones respecto a los distintos informes, por el tema, por ejemplo, de la baja de los precios de los commodities. ¿Tiene también una correlación?
Tiene una correlación, pero también tiene que ver con la percepción de riesgo que tiene la gente. Hemos visto que especialmente el subconjunto de las personas naturales ha salido de la bolsa, y eso tiene que ver con este fenómeno de los fondos mutuos que decía, y con una percepción de riesgo, y esa percepción tiene también que ver con la caída importante que hemos visto en las tasas de interés en el mercado chileno. O sea, estar viendo que el bono del Banco Central en UF a 10 años esté transando a un 1,5% es una cosa impresionante, no la habíamos visto nunca. También otra cosa que llamó la atención este año, Juan Andrés, y que en relación a los años anteriores, en que, por ejemplo, no me acuerdo si fue 2012 o 2013, el año récord, por ejemplo, de apertura a bolsa, también de aumentos de capital. Este año ha estado bastante más lento al respecto. De hecho, no ha habido ninguna apertura a bolsa. ¿Cómo explican este fenómeno? ¿También tienen las mismas razones? Por supuesto, porque todo esto tiene que ver con el fenómeno de el interés que tienen los agentes y los inversionistas por comprar mayores cantidades de acciones. Y cuando uno ve este fenómeno de que los volúmenes transados son más bajos, es un indicador claro de que el apetito es menor. Entonces, y las valoraciones son menos favorables. En consecuencia, hay menos interés por salir a captar recursos mediante aumentos de capital. Algo que sí se mencionó respecto al interés era del Bovespa de entrar al MILA. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Hubo conexiones concretas entre la gente del Bovespa y ustedes para ver esa posibilidad de que la bolsa de Sao Paulo se integre al MILA, que integra la bolsa de Lima, la bolsa también de Colombia y también la bolsa de Santiago? Bueno, lo que sí ocurrió durante este año es que se está integrando México. México, exacto. Y el MILA es un fenómeno que parte, ¿no es verdad?, de la Alianza del Pacífico. Y en consecuencia hoy día ya están integrados dentro del MILA, que es la Alianza del Pacífico, todos los países que están en la costa del Pacífico, y que es su definición original. Con Bovespa nosotros no hemos tenido ninguna conversación formal de ninguna naturaleza, y solamente hemos sabido por las noticias, ¿no es verdad?, de que han manifestado el interés de ellos invertir en las bolsas de este lado del continente, digamos, del lado del Pacífico. Pero esa fue una manifestación que se hizo pública y que todos tuvimos conocimiento. Pero entonces no hay avances concretos, no hay reuniones, no hay posibilidad de hablar el próximo año. No, porque son la bolsa de comercio en Chile, tal como en Perú, en Colombia y también en México, son instrumentos de oferta pública, o sea que pueden ellos ir y comprar en el mercado, o sea, es una decisión de inversión que perfectamente ellos la pueden hacer. ¿Y sería algo positivo pensando en si por ejemplo el MILA es un claro ejemplo de la integración regional, esta vez en el ámbito financiero, que esta vez lo haga un país que perteneciente al Mercosur, como es Brasil, que el Bovespa se integra al MILA? ¿Podría ser una buena señal específicamente en el ámbito financiero? Bueno, integrarse al MILA es una cosa que no se ha discutido, tampoco es una cosa que dependa de la Bolsa de Comercio de Santiago. Hay 4 países miembros de esta organización y es un tema que no se ha tratado, digamos, así que difícilmente te puedo dar una opinión informada. Bueno, Juan Andrés, un tema que sí se ha tratado es el caso Cascadas desde el año pasado y prácticamente durante todo 2015, incluso la Bolsa de Comercio ha tenido bastantes acciones al respecto. Precisamente de eso hablaremos a la vuelta de esta pausa acá en este especial de Agenda Económica. Ya volvemos. Seguimos conversando con Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Santiago. Juan Andrés, usted en este mismo programa mencionó que el caso Cascadas ha afectado la reputación del sistema financiero de nuestro país. Un poco tiempo después, por ejemplo, usted fue al Chile Day en Londres y ha estado en distintas reuniones, obviamente por su trabajo como presidente de la Bolsa y también como director de BTG Pactual. ¿Usted cree y efectivamente ha sentido que el caso Cascadas le ha dado una mala imagen, una mala reputación, ha afectado la confianza en el sistema financiero chileno? A ver, yo diría que sin lugar a duda eso es un efecto, y yo creo que el efecto se produjo desde que
este tema salió a la palestra. Ya llevamos obviamente más de un año desde que estos hechos fueron denunciados ha habido todo un proceso, ¿no es verdad?, de investigación por parte de la superintendencia y ahora ha entrado a una etapa desde el punto de vista legal. Yo diría que hemos visto al interior de las instituciones, especialmente las corredoras de bolsa que estuvieron involucradas, que han reordenado sus organizaciones y están haciendo las correcciones del caso para que cosas como las que ocurrieron no se vuelvan a repetir. Bueno, a través del directorio de la Bolsa de Comercio se propusieron en consulta pública y luego ya recogían las consultas públicas las normas ya más definitivas, distintas correcciones a la actividad bursátil en nuestro país, especialmente al actuar de las corredoras. ¿Usted cómo ha visto esa implementación o si es que las corredoras ya han, por ejemplo, tomado acciones antes de esas propuestas para mejorar, para transparentar aún más la actividad bursátil luego del caso Cascada? A ver, yo creo que nosotros dentro o al interior de la Bolsa de Comercio y del directorio creo que hemos realizado durante este año un montón de cosas. Desde luego la modificación de la normativa bursátil, que fue un tema que quedó ya listo en el mes de mayo, junio de este año y ya fue presentado a la superintendencia y entendemos que ellos han estado trabajando arduamente en esto y que vamos a tener noticias próximamente. Posteriormente a eso nos hemos abocado a trabajar todo el tema de la normativa de los gobiernos corporativos, las corredoras de bolsa, y abordando específicamente todo el tema de los conflictos de interés. Eso es lo que hizo el comité ad hoc formado. Exactamente. Ellos nos hicieron una recomendación y nosotros lo que hemos hecho es trabajar esa recomendación con instrucciones concretas para poner en marcha esas recomendaciones. Ese es un trabajo que también se puso en consulta pública durante el mes de diciembre, cosa que ya terminó, que se está despachando a la superintendencia para su aprobación en estos días y esperamos que también eso lo podamos poner en práctica durante el curso del próximo año. O sea, el próximo año tenemos varios desafíos, pero los desafíos más grandes van a ser obviamente poner en marcha todas estas reformas que nosotros hemos propuesto y que tienen que ser autorizadas y validadas por la Superintendencia de Valores y Seguros. Juan Andrés, usted reemplazó a Pablo Irarrázaval en la presidencia de la Bolsa, cargo que él ocupó desde 1987, si no me falla la memoria. Pero otra salida importante fue la de Leonidas Vial. ¿Se produjo una distensión, un cambio de ambiente dentro del directorio con la salida de uno de los investigados y uno de los multados por la SBS en el caso Cascadas? ¿Fue algo positivo, cree usted, para la Bolsa? Bueno, yo creo que todas las cosas tienen sus ciclos y yo creo que efectivamente ese es un ciclo que terminó, se ha iniciado un ciclo nuevo y yo creo que estamos trabajando muy bien al interior del directorio. O sea, hemos hecho un muy buen trabajo, yo creo, durante este año y hemos conseguido un montón de progreso. Así que desde ese punto de vista yo diría que nuestra organización está funcionando muy bien. Quisiera pasar a otro tema que tiene que ver netamente con la coyuntura. ¿Lo tomó por sorpresa? ¿Lo sorprende? ¿Le preocupa la investigación de la SEC de Estados Unidos contra Juan Bilbao y Tomás Hurtado por un supuesto uso de información privilegiada en la operación en que Abbott compró CFR? De hecho, nos sorprendieron ayer las masivas renuncias de esos dos ejecutivos a sus distintos directorios. ¿Cómo lo ve usted el tema? Bueno, de extrema gravedad. Porque es el uso de información confidencial o información privilegiada es un hecho que está claramente prohibido tanto en Chile como en Estados Unidos. Entonces creo que es una cosa muy lamentable que estas cosas ocurran, porque efectivamente tenemos una normativa que prohíbe el uso
de la información privilegiada o especialmente para beneficio personal o de terceros. Ambas cosas están condenadas. Y este es un hecho que, bueno, muy lamentable, pero es una práctica que se viene combatiendo desde hace bastante tiempo. De hecho, en los Estados Unidos mismo este año fue condenado uno de los brokers de uno de los hedge funds más importantes de Nueva York, y que fue condenado con una multa de $10 millones y condenado a 9 años de cárcel. ¿Y una llamada de atención también que la SEC haya puesto los ojos en Chile? Bueno, por supuesto, porque esto es una cosa que ocurrió en su territorio, en sus mercados. Entonces, esto no es algo que ocurrió en el mercado chileno, es algo que ocurrió en el mercado norteamericano, y por lo tanto ellos han hecho su trabajo, lo investigaron y han hecho la denuncia del caso. La SBS, por su parte, acá en Chile, le ha pedido información a todas las corredoras de bolsa en el último año y medio respecto a los distintos movimientos con los papeles de CFR. Se lo pregunto también por su cargo como director de BTG Pactual. De hecho, BTG Pactual, junto a la Red Vial, son las corredoras que más han transado los papeles de CFR en ese tiempo. ¿Puede haber o puede caer la posibilidad de que las corredoras de bolsa, a través de la compra de estos papeles y también pueden convertirlos a ADR, no digo que estén involucradas, pero puede existir la posibilidad de que, por ejemplo, si se comprueba el uso de información privilegiada, haya sido las corredoras de bolsa las intermediarias para la compra de esos papeles y luego transformarlo en ADR? ¿Puede existir esa posibilidad? A ver, lo que ocurre es que este proceso de arbitraje de acciones entre el mercado de Nueva York y el mercado de Santiago, o entre el mercado de Nueva York y el mercado de Sao Paulo, o el mercado de Nueva York y el mercado de México, es una cosa de todos los días, porque lo que ocurre, lo que significa el arbitraje, ¿no es verdad?, es cuando una acción en un mercado está transando a un mejor precio que en otro, uno la mueve de un mercado a otro de tal manera que los precios sean siempre los mismos. Y eso es el rol que cumplen los agentes intermediarios, porque no hay ninguna razón, ¿no es verdad?, para que un papel esté transando un precio en un lugar y el otro en otro. Entonces, si hay una oportunidad de arbitraje, se toma. En general, diría yo que las diferencias de precios son bastante mínimas. O sea, el mecanismo de arbitraje es una cosa que funciona por los volúmenes que se mueven, pero son porcentualmente márgenes muy pequeños. ¿Y si la SBS está pidiendo información en la Bolsa de Comercio, también haría lo mismo? ¿También verá por su parte una investigación propia? Entiendo que la superintendencia, aunque no ha anunciado nada concreto, está estudiando los antecedentes, y obviamente que si hay uso de información privilegiada, eventualmente por parte de un director o un ejecutivo, es una actividad que está penalizada aquí en Chile y por lo tanto va a tener que tomar cartas en el asunto, seguramente, si es que las cosas son tal como lo ha denunciado la SEC. Bueno, en 2015, reforma tributaria seguirá siendo tema, y también la reforma laboral. De esos temas seguimos hablando con Juan Andrés Camus a la vuelta de esta pausa. Regresamos al último bloque de conversación con Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Santiago. ¿Cuál es el análisis y el balance que hacen ya de la reforma tributaria, con algunos meses en que ya se conocen exactamente los cambios que van a haber? El sector privado fue bastante reacio a los cambios, no tan reacio ya en comparación a lo que era antes del proyecto original, con lo que fue el protocolo de acuerdo. ¿Cómo evalúa eso y también cómo evalúa la decisión que van a tener que tomar las juntas de accionistas de las empresas? ¿Un sistema de renta atribuida o un sistema parcialmente integrado? Bueno, obviamente que es una materia que se está digiriendo. La reforma es bastante compleja. ¿Todavía es difícil de entender completamente? Sí, porque faltan un montón de instructivos, ¿no es verdad?, y de normativa para saber exactamente cómo va a funcionar. Pero desde luego es un desafío complejo el hecho de tener dos sistemas tributarios que tienen que elegir las personas y las instituciones.
Y ese va a ser, obviamente, que van a haber discrepancias entre los intereses posiblemente de algunos accionistas respecto a otros, y va a ser, obviamente, una materia de discusión al interior de las compañías en sus juntas de accionistas. El elegir un sistema u otro, ¿cómo puede impactar a los precios de las acciones? ¿Puede ser un tema relevante cuando se tome la decisión, ya sea en 2015 o quizás en 2016? En general, tengo la impresión de que el tema de la reforma tributaria ya está absorbido dentro de los precios de las acciones, pero obviamente hay toda esta preocupación por la complejidad de tener dos sistemas alternativos, ¿no es verdad? Que tienen un montón de implicancias. Desde luego, creo que el costo para el fisco de fiscalizar dos sistemas es extremadamente caro. Y es extremadamente caro también para las compañías, para las empresas de auditoría, que van a tener que tener equipos separados, que entiendan un sistema y otro, porque funcionan de una manera distinta. Entonces creo que es una complejidad que se le incorporó al sistema tributario chileno, y bueno, tenemos que ver cómo se desarrolla durante el próximo año y cómo se termina de implementar toda la normativa que tiene que acompañar. Juan Andrés, la gran reforma para que el próximo año se va a discutir en el ámbito netamente económico, que va a impactar el ámbito económico, es la laboral, que se presenta este lunes, 29 de diciembre. ¿Usted está expectante? ¿Está preocupado? ¿Cuál es su sensación a lo que va a venir el 29 de diciembre? ¿Y cómo ha visto también la discusión? Los parlamentarios de la nueva mayoría calificaron de histéricos a algunos representantes del sector privado por las distintas aprensiones que tienen al proyecto. Bueno, yo creo que las discrepancias están tanto al interior de la nueva mayoría como en la oposición. O sea, creo que aquí no hay un acuerdo transversal de cómo debe ser esta reforma. Obviamente que tengo una gran preocupación, y la preocupación es porque creemos que el problema de desempleo lo tenemos en Chile esencialmente en la gente joven y en las mujeres, que es donde creo que lo que necesitamos es introducir mayores grados de flexibilidad en la normativa laboral, de tal manera de que hoy día se puede hacer trabajo a distancia, cosa que no es posible hacer. Y yo creo que generar mayores grados de libertad para que ese tipo de actividades se puedan desarrollar, creo que es lo que es más importante de lo que necesitamos. ¿Usted cree entonces que hay un error en el foco donde se va a atacar en esta reforma laboral, al menos en lo que se conoce previamente a la iniciativa? Desde luego creo que, por lo que se oye, porque nadie ha visto un borrador aquí, o sea, de los comentarios que hay de que lo que es esta agenda laboral, yo creo definitivamente que lo más importante es impulsar la creación de empleo, más que poner mayores restricciones al código laboral, que ha sido lo que ha generado todos los problemas de gran desempleo que tiene Europa. Entonces, creo que hay que mirar esto con una perspectiva de largo plazo y de progreso. Mi última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, Juan Andrés Camus, y se lo pregunto nuevamente en su calidad de director de BTG Pactual. ¿Está contento con la autorización de la SBS, de la super de bancos, para que BTG Pactual tenga, ya me parece que en el primer semestre del próximo año ya pueda empezar a operar como institución financiera? Bueno, desde luego que estamos muy contentos, creemos que es un gran desafío. Y tenemos la mejor intención de poder aportar al desarrollo del mercado de capitales chilenos con nuestra institución. Así que ¿cuándo podríamos ver ya un primer banco abierto de BTG Pactual acá en Chile? No, muy luego. O sea, esto va a ser a principios del próximo año. Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Comercio, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Agenda Económica. No, muchas gracias a ustedes, pues. Bueno, y con este análisis del presidente de la Plaza Capitalina, terminamos esta edición especial de Navidad en Agenda Económica. Les deseamos una Nochebuena espectacular a todos ustedes y nos vemos el viernes 26 acá en Agenda Económica. Los dejo con nosotros en CNN Chile.